mucho sabemos acerca de que en las células eucariotas se lleva a cabo dos tipos de división celular. Ajá. Y particularmente me voy a referir a los eucariotas que tienen procesos de reproducción sexual, porque es aquí en donde se ve este tipo de división conocido como meiosis. Hay eucariotas que tienen reproducción asexual y que entonces este tipo de división no se lleva a cabo. Pero en el caso de la división celular por meiosis, es en donde precisamente se realiza un proceso de recombinación genética. Este proceso es bien importante. ¿Por qué? Porque es fuente de variabilidad. Ajá. A veces no se han preguntado en alguna ocasión por qué, por ejemplo, entre hermanos somos de una familia, ¿puede uno ser tan distintos si los padres son los mismos? Pues bueno, tiene que ver precisamente por el proceso de recombinación que se realiza en la producción de cada gameto. Entonces, la meiosis se lleva a cabo en las células reproductoras. Por ejemplo, si hablamos de los animales, pues estamos hablando de óvulos y espermatozoides. Aquí, en cada producción de gametos, se está llevando el proceso de recombinación. Y cada célula generada tiene recombinación al azar y por lo tanto, potencialmente, cada célula reproductora producida tendría ligeras diferencias. Ajá. Entonces, por eso es bien importante en el caso de la reproducción sexual, pues la meiosis, porque es una fuente de variabilidad muy importante. Entonces, la meiosis tiene como objetivo reducir el material genético a un número n. Nosotros somos organismos diploides, ¿no? Somos organismos 2n. ¿Eso qué significa? Que somos diploides. Entonces, tenemos por cada cromosoma que tenemos, hay su par homólogo. Ajá, por ejemplo, tenemos el par homólogo, que es el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5, el 6, el 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esos son 22 pares. Y luego el par 23, que es el par sexual, que puede ser XX o XY. Bueno, entonces, de hecho tenemos esos pares homólogos y esos pares homólogos deben de tener información idéntica. ¿Ja? ¿Y de dónde viene esto que tenemos pares homólogos? Pues porque tenemos una herencia materna y una herencia paterna. Entonces, para cada cromosoma tenemos están estos cromosomas, ya los hice como muy diferentes. Deben de ser iguales. Entonces uno es de herencia materna y uno es de herencia paterna. ¿Sí? Y en el proceso de división celular, que sea por meiosis, este número cromosómico se reduce a la mitad y entonces las células reproductoras son células N. Se empieza con células precursoras, por ejemplo, si hablamos de los óvulos, son los ovocitos, y si hablamos de los espermatozoides, son los espermatocitos. Esas células precursoras son 2N.
tienen completa su información genética. Son diploides. Y conforme progresa la división celular por meiosis, entonces ya las células maduras ya van a ser N. Entonces se empieza con ovocitos y se termina con el óvulo maduro, ya funcional. Y ese óvulo maduro es N. O sea que, si hablamos, por ejemplo, del humano, nosotros tenemos que el número cromosómico 2N son 46 cromosomas, o lo que sería 23 pares. Y cuando la célula es N, entonces ya tendríamos que tenemos 23 cromosomas. Aquí ya no podemos de hablar de pares. ¿Por qué razón? Pues porque aquí los pares fueron divididos. Los pares fueron repartidos en células hijas y entonces ya no queda la información en pares, queda en 23 cromosomas. Entonces 2N es 46 cromosomas y N es 23 cromosomas. Pero esto que les estoy dando, estos datos que les estoy dando es para el humano. Ajá. Ustedes saben, ya lo hemos visto en la unidad 1, que el número de cromosomas depende de cada especie. Entonces, esto nada más lo estoy tomando como un ejemplo. No significa que todos los organismos que tienen reproducción sexual tengan 46 cromosomas, como número diploide 2N. Esto nada más es como un ejemplo para que vayamos comprendiendo. Bueno, entonces el primer objetivo de la meiosis es hacer esta reducción en el número de cromosomas. De células 2N a pasarlas a células N. Cuando son N, entonces ya no son diploides, sino se le llama haploides. Y posteriormente, el número cromosómico característico de la especie se restaurará con el proceso de fecundación. Entonces tenemos espermatozoides y óvulos haploides. Si estos se unen en el proceso de fecundación, entonces en el cigoto ya va a ser 2N nuevamente y va a tener, en el caso del humano, nuevamente sus 46 cromosomas. ¿Sí? Porque debe de ser así, porque como es reproducción sexual, la mitad de la información la aporta la madre y la otra mitad de la información la aporta el padre. Y ya tenemos el número cromosómico diploide, ¿sí? Pero en este paso de convertir a las células diploides en haploides por la meiosis, hay un proceso de recombinación genética, en la cual, de manera representativa, estamos viendo aquí solamente lo que ocurre en un par homólogo. Este es un par homólogo, un cromosoma de descendencia, por ejemplo, vamos a poner que el azul sea de descendencia materna y el rojo sea de descendencia paterna, ¿no? Aquí estamos viendo los cromosomas con una sola cromátide. Ajá. Posteriormente, para entrar en división celular, los cromosomas se tienen que replicar por el proceso que ya vimos. Ajá. Nosotros ya comprendimos todos los pasos que se realizan a nivel molecular para hacer la síntesis del DNA, para hacer la duplicación del material genético. Entonces, estos cromosomas que estamos viendo acá ya son cromosomas replicados. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada uno tiene una y dos cromátides. Una y dos cromátides. Estos solamente tenían una cromátide. Una cromátide. Estos ya están en estado replicado. Ya que se hizo la replicación del material genético, entonces se lleva a cabo el proceso de recombinación. Y esta recombinación genética se hace por recombinación homóloga, que yo les decía que para la recombinación homóloga se hace en secuencias que son casi idénticas. ¿Ah?
La recombinación se hace entre pares homólogos. Por ejemplo, el par homólogo 1 recombina, el par homólogo 2 recombina, el par homólogo 3 recombina. No se hace recombinación entre cromosomas diferentes, por ejemplo, que el 1 recombine con el 4 o que el 5 recombine con el 18, etcétera, ¿no? Sino que se hace el intercambio de información entre pares homólogos, ¿sí? Y esa recombinación, como los pares son homólogos, pues tienen un gran porcentaje de identidad en sus secuencias, se parecen mucho en cuanto a secuencias, tienen los mismos genes, tienen la misma longitud, aunque puede haber sus variaciones particulares, ¿sí? Sus polimorfismos, como sería la palabra correcta. Ahora bien, entre estos pares homólogos se lleva a cabo la recombinación, en la cual las cromátides hermanas pueden intercambiar información. Estos puntos de recombinación se hacen de manera azarosa. A lo largo de las cromátides se forman estos nódulos de recombinación. Esto que está aquí, que le estoy poniendo señalado, esto es un nódulo de recombinación. Y puede darse a lo largo de las cromátides hermanas, ¿sí? Puede darse en cualquier punto de la longitud de estas cromátides. ¿A dónde se hace? Pues va a ser un proceso azaroso. ¿Cuántos puntos de recombinación se van a formar? También puede ser azaroso. Aquí nada más estamos representando de manera esquemática un solo punto de recombinación homóloga. Y estamos representando dos cromosomas de dos colores para que podamos ver ese proceso de que hay un intercambio de información de una cromátide de un cromosoma con la cromátide del otro cromosoma, pero que son cromosomas homólogos. Entonces se intercambia la información y todo este proceso de intercambio de información pues tiene sus etapas en la cual hay una actividad enzimática, hay una enzima que hace la mediación de este proceso, se tiene que formar toda una maquinaria proteica que se le conoce como el complejo sinaptonémico. Aquí es como una estructura proteica, como un andamiaje proteico, el cual sirve de soporte o de sostén. Se conocen los andamios, ¿no? Los andamios que se hacen por niveles para que las personas puedan subir a través de ellos, ¿no? Entonces aquí es como formar una especie de andamiaje proteico, el cual sirve como soporte para que el material genético se pueda movilizar a través de ese andamiaje, que es, como les decía, el complejo sinaptonémico, y entonces se puede hacer este intercambio de información. Entonces, hasta qué tanto se va a pasar la información de una cromátide, como ven aquí, este pedacito, ya era de la cromátide azul, ahora ya pasó a ser parte de una cromátide roja. Y aquí vemos también este pedacito rojo ya pasó a ser parte de una cromátide azul. Esto de los colores, insisto, nada más es para darles la idea, la representación esquemática. Pero ¿hasta dónde, hasta qué tanto se intercambia información? Pues también pareciera que es un proceso azaroso. ¿Qué tanto se intercambia de información? Pareciera ser azaroso. Finalmente, se detiene el intercambio de información y ya las cromátides que estaban recombinándose se separan unas de otras. Y ya tenemos que este par homólogo ya tiene material genético recombinado. En la primera etapa de la meiosis,
lo que se hace es separar a los pares homólogos. Se separan en una célula hija y en dos células hijas. Ajá. Luego, en la segunda parte de la meiosis, lo que se hace es separar a las cromátides hermanas de cada cromosoma. Entonces, por eso tenemos que finalmente las células reproductoras tendrían una cromátide de cada cromosoma. Y ya esto sería, por lo tanto, una célula haploide. Entonces tenemos una célula que tiene esta cromátide, que sería esta de acá. Luego tenemos otra célula que va a tener la cromátide recombinada, que va a ser esta de acá. Luego tenemos otra célula que va a tener una cromátide recombinada, que sería esta de acá. Y otra que tiene una cromátide no recombinada, sería aquí. Por lo tanto, si vemos la célula 1, la célula 2, la célula 3, la célula 4, cada una tendría información sutilmente diferente, podríamos decirle así. Porque esta fue la cromátide de herencia, dijimos, de herencia materna. Esta es una cromátide de herencia paterna. Esta ya es una cromátide de herencia paterna, pero recombinada con información materna. Y esta es una cromátide de información materna recombinada con un poco de información paterna. ¿Sí? Y esto se hizo en una sola célula precursora. Por ejemplo, en un espermatocito, que es un solo precursor, se divide por meiosis y da lugar a 4 células haploides. Ajá. 4 células funcionales haploides. Entonces, un solo espermatocito, uno solo de estos, recombina su información genética, cada uno de sus cromosomas. Si pensamos que son los 22 pares de autosomas, porque los sexuales pues no, recombinan su información. Todos recombinan su información y de un solo espermatocito se van a formar 4 espermatozoides. Y cada uno tendrá pues su juego de cromosomas, su juego de información haploide, pero ya cada una tendrá diferentes recombinaciones. Ajá. Ahora, si esto lo pensamos en que nada más se dio en una sola célula, si lo pensamos en las miles de espermatocitos que se pueden producir y que pueden dar origen a espermatozoides maduros, pues entonces, y las probabilidades de darse recombinación al azar, pues entonces las combinatorias de recambios de información, de intercambios de información, pues sería sorprendente, ¿no? Sería una fuente de variabilidad muy extensa. Ajá. ¿Qué pasa con los óvulos? Los óvulos es ligeramente distinto porque en los óvulos no se producen 4 células funcionales. Ajá. Aquí lo que pasa es que es un solo ovocito y ese solo ovocito al dividirse por meiosis, como vimos acá, hasta acá, los productos va a ser solamente una sola célula funcional. Esa célula funcional va a retener el número haploide de información genética y la mayor parte del citoplasma. Y las otras, el resto de la información genética se desecha, pero como cuerpos polares. ¿Eso qué significa? Que lo que tenemos es que en un principio, imaginemos que este es un ovocito y este se va a dividir en 2.
Entonces aquí ya tenemos, bueno, así mejor. Este es el ovocito. Que es 2N. Ajá. Luego, este se va a dividir, debería de dividirse en dos de igual tamaño. Ajá. Pero en el caso de los óvulos no, se queda el citoplasma en una sola célula y el resto de la información genética se libera como un cuerpo polar, prácticamente es el material genético que se va a desechar. Ajá, entonces así chiquitito. Este es el cuerpo polar. Entonces, esto aquí de dividir los pares homólogos ya sucedió en la primera división celular. Entonces aquí ya literalmente las células son N. Pero todavía tiene que haber una segunda etapa de meiosis en donde hay que separar a las cromátides hermanas. Y entonces tenemos una sola célula funcional que ya nada más tiene una cromátide y entonces serían cuerpos polares, 3 cuerpos polares. Estos cuerpos polares prácticamente se desechan y este va a ser el óvulo funcional. Está bastante interesante la división de la meiosis en los ovocitos porque aquí tenemos que pues son un número finito de células. Ajá, no es como en el caso de los espermatozoides que son pues se producen a lo largo de la vida reproductiva. Los ovocitos no, los ovocitos se nace con un número particular de células y no es que se estén renovando, ajá, sino que nada más se nace con un número particular y ya. Y aparte, la división celular, la meiosis, para que suceda esto de separar a las cromátides hermanas, tiene que ser fecundado. Si no se fecunda, ni tan siquiera se completa la división. Ajá, entonces, pues está interesante este proceso y que retenga el citoplasma, el óvulo funcional, pues es importante. Un solo óvulo retenga el citoplasma es importante porque aquí va a estar enriquecido de una gran cantidad de factores morfogenéticos que son los que van a encender el desarrollo embrionario. Ajá. Pero necesita ser fecundado para que complete su división meiótica y ya se puedan fusionar los pronúcleos masculino y femenino y entonces ya dar origen al cigoto. Ajá. Pero pues prácticamente también estaría llevándose a cabo los mismos pasos de replicación del material genético, luego recombinación homóloga en los pares homólogos, primera división meiótica, que es la separación de pares homólogos, y segunda división meiótica, que es la separación de las cromátides hermanas, en este caso para obtener un solo óvulo funcional y 3 cuerpos polares. ¿Sí? Lo que más me interesa a mí es que nos quedemos con la idea de que en un principio hablábamos de la importancia de la recombinación y hablábamos de lo que era muy relevante, que era una fuente de variabilidad muy extensa. Ajá. Entonces con esto pues nos damos también cuenta que la reproducción sexual en sí es una estrategia de supervivencia y una estrategia para aumentar la variabilidad y con eso también pues las probabilidades de supervivencia de los organismos. Ajá. Bueno,
esa es la principal tipo de o proceso en el cual vemos recombinación. Hay muchos más porque la verdad, más allá de la meiosis, hay muchos más procesos en células eucariotas, pero yo quería darles el más representativo. ¿Sí? Sobre todo estos procesos de recombinación, si uno los busca en células eucariotas como son, por ejemplo, los protozoarios, los hongos, la verdad es que es un tema bastante extenso y tan complejo y tan variado en organismos eucariotas unicelulares. Tal vez si tienen un poquito de curiosidad, puedan indagar e investigar acerca de procesos de recombinación genética en eucariotes unicelulares. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ya para terminar, vamos a hablar también muy rápidamente de otro proceso que conlleva recombinación y que es realizado por lo que se le conoce como elementos genéticos móviles. Estos elementos genéticos móviles, por definición, serían secuencias de DNA o ADN que tienen la propiedad de cambiar de posición de manera autónoma dentro del genoma de un organismo. Estos también se le conocen como los transposones, que en un origen fueron denominados como genes saltarines. ¿Por qué? Porque como dice su definición, de manera autónoma, por sí mismos, estas secuencias conocidas como, de manera específica como transposones, se pueden mover de un lugar a otro. Y es un proceso catalizado por ellos mismos, por estas mismas secuencias. También interesantes estos transposones porque pues se pasan de un lugar a otro. Ajá. Y lo hacen de manera autónoma o autosuficiente, como dice aquí en la definición. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un transposón que está ilustrado con esta secuencia de color naranja, morado, y vemos acá estas secuencias amarillas que están delimitando. Ajá. Estas secuencias amarillas son importantes porque son las secuencias por las cuales se puede hacer el proceso de recombinación. Ajá. Entonces, un elemento genético móvil puede catalizar su excisión, o sea que este pedazo de DNA, este transposón, cataliza su propio corte, que sería su excisión, y luego su inserción en una nueva localización. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si este transposón se inserta en un gen aledaño, en un gen cercano, y que sea un gen funcional? Pues si se inserta en un gen, puede interrumpirlo, y si lo interrumpe, muy probablemente lo va a inhabilitar y va a dejar de funcionar. Ajá. Entonces, pues los transposones pueden ser muy perjudiciales en ese aspecto, porque puedan estar interrumpiendo la función de genes y causando desastres a nivel de estabilidad y funcionalidad de los genomas. De hecho, pues se han identificado muchos transposones en genomas humanos, por ejemplo, y muchos de ellos están metilados, esos transposones están metilados, y se metilan para evitar que hagan este procedimiento. Es como la metilación aquí funciona como un proceso de silenciamiento en el cual
esa información genética, ese transposón, se encuentran altamente metilada y de esa manera ya no pueden escindirse y insertarse en otras regiones. Eso es viéndolo desde el punto de vista negativo, pero también los transposones son fuente de variabilidad. ¿Ja? Hay evidencias de que precisamente hay neofuncionalización, o sea, que hay adquisición de nueva función por los genes que tienen estas inserciones por transposones y han derivado en beneficios para los organismos. ¿Ok? Pero bueno, entonces hay ejemplos que puedan llevar hacia la transposición que pueda ser beneficiosa como también pueda ser perjudicial. Históricamente esos transposones fueron descubiertos por Barbara McClintock, que precisamente recibió un premio Nobel de Fisiología y Medicina por los trabajos que hizo en el maíz, en donde encontró precisamente estos elementos genéticos móviles que en específico se le llaman transposones. ¿Y quién no ha visto este tipo de maíces? Ajá, que se ven aquí en la imagencita, que tiene granos de un color y de otro. Ajá. Entonces, Bárbara McClintock, investigó la razón de por qué había elotes que tuvieran, por ejemplo, fenotipos pigmentados, o fenotipo despigmentado, o fenotipo moteado. Y se dio cuenta entonces que esa razón, o que se observaba esto, porque había esta movilización de estos elementos genéticos móviles que cuando saltaban de un sitio a otro, precisamente estaban interrumpiendo genes o un gen relacionado con la producción del pigmento. La producción del pigmento se hace pues por una serie de reacciones enzimáticas, entonces ya se sintetiza el pigmento. Pero si esos genes se inhabilitan, pues entonces en algunas células se producirá pigmento y en otras no. Y por eso tienen este fenotipo moteado y tenemos este tipo de mazorcas, ¿no? Con granos de un color y de otro o de otro y así como lo ven en la imagen, ¿no? La clasificación de los elementos genéticos móviles es en relación a su, por ejemplo, aquí dice clasificación por su contenido o por su estrategia de transposición. ¿A qué se refiere esto? Por según su contenido es cómo es la secuencia del transposón. Puede ser un transposón simple o puede ser un transposón compuesto. Ajá. Prácticamente el transposón es una secuencia que contiene una secuencia de ADN que contiene información que codifica para una enzima, y esa enzima es la transposasa. La transposasa, pues, es la enzima que va a mediar la excisión del transposón y, pues, la inserción del mismo, y flanqueada por esas secuencias repetitivas. Ajá. Miren aquí para que lo veamos más, por ejemplo, aquí vemos elementos móviles clase 2 y aquí vemos que es prácticamente esta secuencia que es la secuencia que codifica para la transposasa y estas secuencias que flanquean a ese gen. Ajá. Se hace la excisión y luego la inserción mediado por la transposasa para lograr una nueva posición, ¿sí? ¿Cómo quedó la posición vieja? Pues bueno, aquí ya no tiene la información, ¿no? Hay otros que en lugar de codificar para una transposasa, codifican para una integrasa, pero tiene la misma función, nada más que pues aquí diferenciaríamos
por estrategia de transposición, entonces tendríamos que sería la transposición conservativa y no conservativa. Ajá. ¿Qué sería la conservativa? Es que se excinda el material y se integra al nuevo lugar, pero va a ser que solamente un transposón se exciende y se integra y nada más queda como una sola copia. Y la no conservativa es que pueda haber un aumento en el número de copias del transposón. ¿Sí? También puede haber, en este caso de esta diapositiva, puede haber que son transposones de DNA o transposones de RNA. Entonces, un transposón de RNA puede, por lo tanto, involucrar el proceso de transcripción reversa. Entonces, aquí tenemos un transposón que se transcribe RNA, luego hay un proceso de retrotranscripción y luego ya hay el proceso de integración, pero mediado por la enzima esta integrasa. Ajá. La cuestión de los transposones tiene mucha investigación. Hay una gran clasificación de transposones y de secuencias derivadas de los mismos. Ajá. Esta nada más es una representación sencilla para darles un esquema general de otra fuente de variación genética que sería la transposición. ¿Sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de la transposición? Como ya les dije, pueden inactivar genes cuando se insertan en nuevas posiciones, pero también, como les decía yo, pueden afectar de manera diferente y entonces tener beneficios. Y esto se logra a través de un proceso de activación de la expresión de genes que estén adyacentes al sitio de integración. A veces arrastran también material genético y esto pudiera ocasionar también inserciones o deleciones. Y pues su importancia evolutiva, ¿no? Su importancia evolutiva en términos de, pues, ser fuente de variabilidad genética y, pues, contribuir hacia la complejidad de los genomas que pudieran estar favoreciendo o teniendo alguna ventaja evolutiva. ¿Sí? Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Bueno, nada más rápidamente les platico esto. Finalmente, sabiendo que existe este proceso de recombinación, en el caso de la biología molecular, se ha ocupado este conocimiento para precisamente recombinar información. Y recombinar información que sea, por ejemplo, entre diferentes tipos de organismos. Ocupar información de, por ejemplo, de una bacteria y hacer que recombine con otra para, de manera dirigida, uno pueda modificar organismos. Ajá. Entonces, la recombinación genética es una herramienta a nivel de laboratorio muy útil para hacer la modificación genética de organismos y que estos organismos tengan propiedades o características nuevas que son de interés del humano. Ajá. Aquí hay un ejemplo en el cual podemos ver que tenemos información, por ejemplo, de
información, por ejemplo, de bacterias. De aquí tomamos el plásmido y purificamos los plásmidos. Por otra parte tenemos, por ejemplo, información de secuencias genéticas de eucariotas y genes particulares de interés, genes de interés. Entonces, nosotros podemos aislar esta información y genes en particular y hacer una combinación de ellos. O sea, fusiono el plásmido de mis bacterias con, por ejemplo, genes particulares de células eucariotas. Ajá. Y de ahí hago una sobreproducción de estos DNAs que ya se le conocen como DNAs recombinantes. ¿Para qué? Para obtener productos de interés, para obtener productos, por ejemplo, que puedan ser de interés farmacéutico. La insulina que se utiliza como un medicamento es producida de esta manera, de manera recombinante, en la cual el gen que codifica para la insulina fue clonado en un plásmido y después introducido en células, bueno, no son bacterias, pero sí son organismos unicelulares, me parece que es una levadura. Entonces, ya la insulina se produce de manera recombinante. Ajá. Y ya con esto, pues, no solamente se puede producir insulina, sino que ya hay varios productos que se obtienen de esta manera. O no nada más que sea para la producción de sustancias de interés farmacéutico humano, sino que también se pueden hacer, como les decía yo, para la modificación genética. Se pueden introducir genes en los genomas bacterianos o en plásmidos bacterianos y hacer que por procesos de recombinación, pues tendríamos bacterias, por ejemplo, que ahora tengan algunas características que sea, por ejemplo, para hacer bioremediación, en la cual estas bacterias puedan ser capaces de degradar petróleos y hacer procesos de bioremediación. O, por ejemplo, también modificar plantas que pudieran ser ahora resistentes a altas concentraciones de sales o tolerantes a la baja actividad de agua y con esto hacer pues organismos genéticamente modificados que tengan ventajas ante ciertas condiciones. Ajá. Hay siempre sus asegúnes, que si esto es ético, que si no es ético, que si es malo, que si es bueno, pero bueno, finalmente es una estrategia para poder estudiar el funcionamiento de los genes, para ver las actividades de los mismos y pues es una herramienta muy útil para también conocer composición de genomas, evolución de genomas, les decía yo cuando iniciamos esta clase, pues estudios a nivel poblacional y poder determinar el grado de intercambio de información y hacer, por ejemplo, estrategias de conservación en zonas que tienen una variabilidad genética o que tengan una información conservada. ¿Sí? Pues bueno. Finalmente, hay muchos procesos en el material genético. Realmente nosotros les damos un aspecto sencillo, pero cada vez se va conociendo más acerca de muchos procesos y mecanismos bien interesantes. A lo mejor ustedes ya escucharon hablar, por ejemplo, del sistema CRISPR-Cas, por el cual unas investigadoras recibieron recientemente el premio Nobel, y que es una estrategia de edición del genoma. Entonces, si quisiéramos seguir ahondando más en
en ir viendo procesos en el material genético, pues por ejemplo la edición del ADN sería otro de los temas de relevancia que uno debería de retomar, ¿no? Pero pues tampoco podemos alargarnos tanto y el tema de DNA pues lo vamos a dejar hasta acá. Ya después iremos al tema de transcripción, que sería la síntesis de RNA. Bueno, chicos, pues esta hora que tienen del resto de la clase, pues pueden ocuparla para ir viendo ya su tarea, ir viendo el artículo y pues irse organizando. ¿Alguna duda?